Saludos cordiales. Acá en la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas estamos iniciando este programa de estudio de sentencias que tuvimos a bien iniciar cuando estaba en vida el doctor Alberto Pereira Orozco con la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, CEPTA. El día de hoy vamos a iniciar con el preámbulo constitucional. Para ello nos acompañan tres expertos constitucionalistas, el abogado y notario Luis Fernando Sagastume, quien también es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, el licenciado Carlos Recinos, quien es docente universitario y abogado y notario, y licenciada Carlita Martínez, quien es consultora en temas de protección de niñez, adolescencia y mujer, y también es abogada y notaria. Los tres son expertos en derecho constitucional. En ese sentido vamos a dar inicio también en conmemoración de la promulgación de nuestra actual Constitución Política de la República de Guatemala, que ya son 41 años y 40 años de vigencia. Para iniciar le doy la palabra al licenciado Luis Fernando. Y licenciado, por favor, nos puede comentar un concepto sobre el preámbulo y posteriormente la misma pregunta para la licenciada Carlita Martínez, y finalizamos con la misma pregunta de un concepto del preámbulo con el licenciado Carlos Recinos. Sí, muchas gracias, licenciado Miguel. También un cordial saludo a mis compañeros que me acompañan en esta mesa el día de hoy, de las personas que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. Pues antes de empezar el tema que tenemos a bien desarrollar el día de hoy, pues como bien lo mencionabas, únicamente estamos siguiendo una línea ya trazada por el doctor Alberto Pereira Orozco, quien en paz descanse. Él desarrolló este tema, ¿verdad?, en vida, y únicamente nosotros el día de hoy pues tratamos de honrar su memoria desarrollándolo también. Con relación a la pregunta que se formuló hace un momento, pues debemos entender que el tema del preámbulo constitucional, bueno, mis compañeros tendrán un concepto ya más aterrizado sobre este tema. Sin embargo, para ponernos en contexto o un pequeño antecedente del preámbulo constitucional, pues debemos de ubicarnos a inicios del siglo XVIII, en 1700 aproximadamente, con el régimen liberal, y recordando que el tema del régimen liberal pues tiene como postulados la división de poderes, la igualdad ante la ley, la libertad de mercado, pero también la libertad individual, es decir, la libertad del individuo. El preámbulo constitucional básicamente lo que se desarrolla a inicios de este siglo XVIII es que se le dota o se le otorga al poder constituyente, que es el poder público, el pueblo delega a estas autoridades para que sean estas autoridades quienes desarrollen los postulados básicos que debe contener las normativas constitucionales y básicamente los derechos en sí mismos, en su estado puro, desarrollados en los preámbulos constitucionales, pero también en los cuerpos constitucionales, las declaraciones, los tratados, los convenios. Siempre van a tener como un todo, seguramente mis compañeros lo van a desarrollar más ampliamente, pero no podemos abordar el tema de los derechos básicos del individuo sin dejar de lado el preámbulo constitucional, y no podemos abordar el preámbulo constitucional sin dejar de lado los derechos contenidos en la Constitución, por ejemplo. Entonces, el tema, el concepto constitucional no podría dejarse de abordar en un
tema de armonía en un todo al momento de su interpretación, ¿verdad? Eso podría decir el momento. Muchas gracias, licenciado Luis Fernando. Vamos a escuchar a la licenciada Carlita. Gracias. Bueno, primero es un gusto poder compartir esta mesa con ustedes y poder tener este momento, creo que aparte más de que estudio, de reflexión sobre temas jurisprudenciales en vísperas ya de 41 años de vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, cuando yo leía qué es un preámbulo, me recordé cuando le decían a uno, haga una introducción para su trabajo, ¿verdad? Y uno preguntaba, ¿y qué lleva la introducción? Y muchas veces le dicen a uno de lo que se va a tratar, ¿verdad? De lo que se va a tratar su trabajo. Y pues básicamente, de forma coloquial, podemos decir que un preámbulo es una introducción. Obviamente lleva una mayor didáctica y técnica porque básicamente en un preámbulo se va a centrar los fines que tiene ese poder constituyente. Recordemos que ese poder constituyente lo tiene porque el pueblo se los otorga, ¿verdad? Por medio de las elecciones. Entonces, un preámbulo es un texto introductorio, contiene o expone las razones de por qué se crea una constitución, presenta sus objetivos, pero hay una cuestión bien importante que lo menciona Javier Tejada en su libro Valor Jurídico y Función Política de los Preámbulos Constitucionales, es que básicamente va a conectar el pasado con el futuro. Es decir, la situación que dio lugar a ese proceso constituyente y el futuro en relación a qué se busca posterior a ese proceso constituyente y creación de una constitución. Básicamente podamos decir que en el preámbulo está el génesis de una constitución. Gracias, licenciada Carlita. Escuchamos al licenciado Carlos Recintos. Muy bien, muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. También le damos las gracias a quienes amablemente se toman el tiempo de escucharnos por cualquier tipo de red social en la que se esté reproduciendo este contenido. Es para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Como usted bien dijo, en vísperas de la conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución actual y sobre todo también haciendo propio el vocativo que mencionaba Luis Fernando al principio, a manera de rendirle un sentido tributo al trabajo que en su momento desarrolló el doctor Alberto Pereira Orozco y que nosotros únicamente somos interlocutores de lo que en su momento él desarrolló y pues esperamos estar también a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Yo quisiera rescatar dos puntos, uno de cada uno, en el sentido de que el preámbulo es fruto del tiempo que lo ven hacer, es decir, ahí se plasman las ideas que los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente impregnan al inicio de una constitución, a manera de introducción, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que ahí, además del pensamiento, se plasman los valores de una sociedad que se ve representada a través de sus diputados constituyentes, ¿verdad? Y en ese sentido yo quisiera tomarme el tiempo, si me lo permiten, de leer un fragmento de una sentencia que emite la Corte de Constitucionalidad en el expediente 441-92, fecha de sentencia 6 de enero de 1993, en donde habla específicamente, como lo hace nuestro preámbulo, de los gobernantes y gobernados que deben proceder con absoluto apego al derecho. Y eso hay que tenerlo bien claro. El constitucionalismo surge justamente como un límite para ponerle freno excesivo a los abusos de poder, ¿verdad? En el entendido de que nos íbamos a regir gobernantes y gobernados por una constitución, ¿verdad? Eso en sí es un Estado constitucional y democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, por eso elegí este fragmento de esta sentencia, porque me parece que hay que tenerlo como bien claro, ¿verdad? Y ojalá
se entienda que esto no solamente está diseñado para abogados, o debería ser una materia de interés de abogados, es una materia de interés general, ¿verdad? Para cualquier persona, para cualquier oficio. Entonces dice así: para que impere el principio de supremacía constitucional, es decir, que no haya una ley mayor a la Constitución, y para que se consolide el régimen de legalidad, entre paréntesis, donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho, aspecto teológico contenido en el preámbulo de la Constitución. Cuando hablamos de este aspecto, es lo que la Constitución aspira a hacer a través de su preámbulo. O sea, ahí nos da una introducción de lo que aspira a hacer la Constitución. Se establecen las garantías constitucionales como medios jurídicos contralores de los actos contrarios al derecho. Esta Corte ha declarado que cuando los actos del poder público se realizan fuera de la competencia prevista en la Constitución o sin cumplir con los requisitos establecidos por ella, es procedente poner en funcionamiento la actividad de la justicia constitucional a fin de asegurar el régimen de derecho. Entonces, en ese sentido, me parecía importante hacer mención de este fragmento emitido por la Corte de Constitucionalidad para complementar lo que tuvieron muy certeramente mis compañeros, cada uno decir en sus intervenciones. Muchas gracias a los tres panelistas que nos acompañan en este día. Ahora que tenemos claro un concepto del preámbulo del cual podemos partir, y tomando lo que mencionaba el licenciado Carlos Recinos, de que este podcast o este foro donde estamos analizando criterios jurisprudenciales, sentencias convencionales, Recinos, no va dirigido únicamente a abogados, a estudiantes de derecho, sino que es un trabajo que estamos realizando en la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, donde pretendemos acercar estos temas a la ciudadanía, a toda la población, ya que son temas que nos interesan a todos, y en la medida en la que conozcamos nuestros derechos, nuestros deberes, podemos exigirle también a nuestros gobernantes de que cumplan ellos con sus funciones, con sus deberes, y en ese sentido pues ir construyendo un mejor estado de derecho cada día. En ese sentido vamos a continuar ahora solicitándoles de manera atenta que nos expliquen cómo abordaban otras constituciones o cómo abordan otras constituciones el preámbulo. Para ello escuchamos al licenciado Carlos Recinos. Muy bien, muchas gracias. Retomando un poco lo que decía Luis Fernando al principio de su intervención, en donde él hacía una clara alusión a que el constitucionalismo surge a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Sobre todo en lo que se le denomina el siglo de las luces, ¿verdad? O el siglo de la Ilustración. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué surge esto? Lo dije en mi intervención, como una respuesta al poder absolutista que existía en esa época. Hablemos de las monarquías absolutas, por ejemplo, que existían y que no ofrecían ningún tipo de garantía, ¿verdad? Salvo algunos primeros esbozos que ya existían, pero en realidad no existía ningún tipo de garantía para la mayor parte de ciudadanos frente al poder. Entonces, en ese sentido, a mí me toca mencionar dos constituciones. La de Estados Unidos, que es por orden histórico la primera, ¿verdad? La primera que surge. Y luego la Constitución francesa, la que surge después de la Revolución, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera tomarme el tiempo de leer lo que decía el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de 1787, ¿verdad? Porque me parece fundamental contrastar lo que decía esta primera Constitución, que sirvió de base para las posteriores constituciones, y también la Constitución francesa, cuya diferencia con la norteamericana es que tenía una proyección quizá más universal, ¿ya? Era de carácter universal, y la norteamericana pues era más circunscrita únicamente a su país, ¿verdad?
Entonces, dice así: Constitución de Estados Unidos de 1787, la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, inicia. Y por lo general todos los preámbulos tienen la misma estructura, ¿verdad? Y por eso me parece importante a mí que situarnos en el Génesis, para que podamos entender que no nacen los preámbulos de la nada, es decir, hay un origen. Entonces dice así: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América, ¿verdad? Por eso es de que nos escuchan decir a los abogados: el 31 de mayo de 1985 se promulgó la Constitución, porque es justamente que nosotros tenemos un modelo de donde nos guiamos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la Constitución francesa de 1791, y que les digo, me parece importante leerlo porque si no uno deja escapar detalles que a mí me parecen fundamentales, porque al final, repito nuevamente, es el preámbulo una declaración del sentir del pueblo a través de sus representantes y cómo estos se ven plasmados en los preámbulos y que son fruto de su tiempo, además. Entonces dice: Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791. Preámbulo: la Asamblea Nacional, al querer establecer la Constitución francesa sobre los principios que acaba de reconocer y declarar, suprime irrevocablemente las instituciones que herían la libertad y la igualdad de los derechos. Ya no hay nobleza, ya no hay procerato, entre paréntesis pares, ni distinciones hereditarias, ni distinciones de estamentos, ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni ninguno de los títulos, denominaciones, ni prerrogativas que derivan de ello, de ningún orden de caballería, de ninguna de las corporaciones o gremios para los que exigían pruebas de nobleza o que suponían distinciones de nacimiento, ni ninguna otra superioridad. Tan solo la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ya no existen venalidades ni herencia de un oficio público. Ya no existe en ninguna parte de la nación, ni para ningún individuo, ningún privilegio, excepción del derecho común de los franceses. Ya no existen cofradías, ni gremios de profesiones, artes y oficios. La ley ya no reconoce ni votos religiosos, ni compromiso alguno que fuere contrario a los derechos naturales o a la Constitución. Es decir, aquí se puede ver plasmado cómo la Asamblea Nacional Constituyente francesa, que es la que da vida a la primera Constitución francesa después de la Revolución, plasma cuáles son los ideales, es decir, el deber ser o la aspiración de esa Constitución a través de su preámbulo, ¿verdad? Y dice que se eliminan los privilegios, se abole el feudalismo, igualdad civil de los ciudadanos, justicia fiscal y demás datos que ya fueron leídos. Ahora, el doctor Alberto Pereira siempre decía, y por eso digo que siempre es fruto de su tiempo las constituciones, que esta Constitución, en buena medida, sí protegía a los ciudadanos, en el entendido que el ciudadano tenía que ser francés, hombre y de corte burgués, ¿verdad? Entonces, sí fue un gran avance para su época, pero también pues hay que decir lo que sucedía tanto en Francia como en Estados Unidos. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. En el mismo sentido, vamos a escuchar al licenciado Luis Fernando con cómo abordan otras constituciones el preámbulo. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Pues yo, en la medida de lo posible, voy a hacer un pequeño esbozo de los preámbulos constitucionales de 1812, hablando de aquí en Guatemala, la época preindependiente, con la constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, y también la constitución independiente de 1824, también de Guatemala. Obviamente, y hemos platicado en esta mesa que el preámbulo, los preámbulos constitucionales son fruto de su tiempo,
son postulados, son principios, son valores. Sin embargo, podemos hacer mención que en esta Constitución de 1812, la de Cádiz, hay algo todavía que se debe de hacer alusión, que es el absolutismo, ¿verdad? Del monarca o del rey. No voy a empezar a abordar el preámbulo, sino el artículo 1 de esa Constitución de Cádiz habla que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, ¿verdad? Entonces, habla, ¿verdad?, del tema de las personas, de los criollos o los peninsulares que vivían en estas tierras, los derechos, la búsqueda de proteger sus derechos, ¿verdad? Ambas constituciones, la de 1812 y la de 1824, empiezan con el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta de 1812 habla sobre autor y supremo legislador de la sociedad. Básicamente, al ser una constitución absolutista todavía, establece que las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española, bien convencidas después del más detenido examen y madura deliberación de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su eterno cumplimiento, buscaba básicamente que fuera a perpetuidad, ¿verdad? Podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación. Decretan la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Podemos ver que no tiene mayor aportación esta constitución. Sin embargo, la idea de la época, o la ideología, estaba permeada por el catolicismo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo era que se daba como parteaguas del preámbulo la invocación a Dios, y trataba de alguno que otro postulado, sin embargo, de una forma muy escueta. La Constitución de la República Federal ya de Centroamérica, dada por la Asamblea Nacional Constituyente 22 de noviembre de 1824, establece también que en el nombre del Ser Supremo, autor de las sociedades, legislador del universo, congregados en Asamblea Nacional Constituyente, nosotros, los representantes del pueblo de Centroamérica, cumpliendo con sus deseos y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente Constitución para promover su felicidad. Creo que ahora que está en boga el tema del derecho a la felicidad, pues ya había un antecedente hace aproximadamente 200 años. Promover la felicidad, sostenerla en el mayor goce posible de sus facultades, afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, establecer el orden público y formar una perfecta federación. Pues básicamente, como decía Carlos anteriormente, que el tema de la Constitución francesa, que dio su origen fue ya la Revolución Francesa de 1789, promovía ya al individuo, ¿verdad?, los derechos y libertades del individuo como tal, y ya esta Constitución Federal de 1824 obtiene esos postulados, ¿verdad?, de forma directa, en la cual ya había, pues obviamente cuando decía Carlos que cuando se hablaba de que el hombre
Y cuando se dice del hombre, derechos del hombre, era realmente del hombre, del ciudadano, hombre. Aquí también traían los mismos principios, y cuando se trataba de proteger derechos de básicamente las personas aún españolas, ¿verdad? Peninsulares o criollos que habían nacido en estas tierras, proteger sus derechos como individuos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Fernando. Entonces acá vemos cómo el concepto que nos daban de un preámbulo va tomando sentido con los ejemplos que nos están dando, y en el mismo orden de ideas dejamos a la licenciada Carlita Martínez para que nos cuente cómo abordan otras constituciones el preámbulo. Muchas gracias. Escuchando a mis compañeros, lo que primero que se me viene a la mente que básicamente un preámbulo va a determinar lo que una nación, lo que un pueblo ya nunca quiere volver a pasar. Definitivamente, ¿verdad? Cada preámbulo cuenta una historia de sufrimiento, de dolor para el pueblo, de sangre derramada, ¿verdad? Y yo voy a tener a bien poder platicar con ustedes un poquito sobre la Constitución, el preámbulo de la Constitución de 1945 y la de 1985, que es la actual. Me gustaría partir de poder leer ambas al mismo tiempo, es decir, primero voy a leer la del 45, luego la del 85, y poder hacer un ejercicio de esas similitudes, de esas diferencias, y también poder hacer un ejercicio del diario de sesiones de la de 1985. Vamos a leer, o les voy a leer, qué decía ese preámbulo, qué quería en ese momento los constituyentes, pero básicamente era el pueblo, ¿verdad?, que había elegido a los constituyentes de 1945, que no volviera a pasar. Dice: nosotros los representantes legítimos del pueblo soberano de Guatemala, debidamente electos y reunidos en asamblea constituyente por la voluntad popular, después de interpretar en libre y amplia deliberación las aspiraciones nacionales, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución de la República. Básicamente eso establece o hace referencia el preámbulo de 1945. Ahora el de 1985 es un poquito más largo. Yo creo que iba más con la idea de ya no más golpes de Estado, ¿verdad? Porque recordemos que las constituciones de Guatemala, algunos dicen 7, algunos dicen 8 que han sido, ¿verdad? Y todas iban después de un golpe de Estado o de un gobierno autoritario. Entonces yo digo que esta de 1985 dijeron: la hacemos un poco más largo el preámbulo para que ya no exista un golpe de Estado más. Y establece así: Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decidimos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Importante lo que hacen ver los constituyentes de ese tiempo. Quisiera iniciar contándoles de que la constituyente de 1945 hubieron 65 diputados constituyentes, y en la de 1985 habían 88 diputados constituyentes. Ambos fueron electos por la población, ¿verdad? Es decir, que hubieron elecciones. ¿Qué tan libres? Eso sí no lo podríamos decir, ¿verdad? Porque
se vivía una situación política, jurídica y social muy difícil en esos momentos, ¿verdad? Pero es como un antecedente, ¿verdad? Fueron personas electas por el pueblo, por los quienes podían votar en ese entonces, ¿verdad? Que no eran los mayores, en el caso de 1945 no eran los mayores de 18 años de edad, ¿verdad? Tenían que tener incluso un nivel de estudio para poder votar. Dentro de las similitudes que podemos encontrar en ambas es de que ambas invocan la soberanía popular, es decir, la legitimidad constitucional que tienen por medio del voto que les dio a los constituyentes el pueblo, los votantes. Las dos buscan reorganizar al Estado. Venían de crisis políticas, venían de dictaduras, de autoritarismo en el caso de la de 1945 y en la del caso de 1985 venía pues de gobiernos militares, ¿verdad? Las dos también pues expresan ideales de nación, ¿verdad? Reconocen los valores, ¿verdad? De justicia, de libertad, de paz, de orden institucional y de fortalecer también la institucionalidad. Y básicamente también las dos ambas legitiman una nueva etapa histórica para el país. La de 1945 rompe con un autoritarismo y la de 1985 rompe básicamente con esos gobiernos de facto que se traen. Ahora cuando hablamos de las diferencias, estoy casi segura que la primera diferencia que encontramos es en el tema religioso. La de 1945 no invoca el nombre de Dios y la de 1985 inicia invocando el nombre de Dios. El contexto de la de 1945 era un contexto que quería reformas de revolución, ¿verdad? Y a diferencia del contexto de la de 1985, lo que querían era estabilidad. Era establecer un Estado de Derecho para que nunca más volviera a suceder los temas como de conflicto armado interno. El enfoque principal de la de 1945 es democracia y transformación social, mientras que la de 1985 se basa en el Estado de Derecho y derechos humanos. Sabemos que es una constitución altamente desarrollada en temas de derechos individuales como de derechos sociales. Por mencionar algunas similitudes y diferencias de los preámbulos. Ahora me voy a centrar un poquito en lo que es el tema de cuál fue la discusión que hubo con los diputados constituyentes de la de 1985. Siempre voy a agradecer haber conocido que el maestro Alan Estrada pues, nos diera en su momento dado, cuando nos impartía clases de Derecho Constitucional, nos motivaba por leer el diario de sesiones de la Constitución de 1985. Creo que hay una fuente enorme de conocimiento en ese diario, en los diarios de sesiones, porque son las discusiones que los diputados constituyentes tenían sobre cada artículo y en este caso sobre el preámbulo. Yo pude ver que eran más de, ver y leer que eran más de, pues en hojas son 20 hojas, ¿verdad? Pero en tiempos no sabemos cuánto tiempo se llevaron ellos discutiendo qué colocaban y qué no colocaban dentro del preámbulo. Pero vamos a hacer un resumen de este mismo, ¿verdad? Primero, pues que ellos básicamente sí querían plasmar los principios filosóficos y políticos, ¿verdad? Y también evitando volver a pasar por gobiernos militares y evitar que volviera a pasar un conflicto armado interno. La primera discusión, pues como ustedes bien lo saben, era sobre el tema de ¿mencionamos a Dios o no? Esa era la primera discusión. Habían unos que decían mencionémoslos porque somos un país con creencias religiosas y que la Constitución debería de reconocer esa tradición espiritual que se tenía. Pero habían otros que decían que no, porque se podía excluir a aquellos ciudadanos que no tuvieran esa creencia en Dios. Sin embargo, terminó ganando, pues, podríamos decirlo ahorita, la forma tradicional, ¿verdad? De
las creencias espirituales. Número 2, la discusión se centraba en la primacía de la persona humana. ¿Por qué? Porque buscaban romper con esa visión autoritaria que se había tenido del Estado, ¿verdad? Que el Estado era el que mandaba y decidía qué era lo mejor para el ciudadano. Es por eso en que insistieron en que la persona humana debía ser el centro del orden político. Así también como que el poder público debía estar limitado por los derechos humanos. Es por eso que desde el preámbulo se hace mención de él. Y otro tema que estuvo también en discusión fue cómo iban a tomar a la familia, ¿verdad? Como base de la sociedad, cómo no, si se le tenía que dar un enfoque religioso, si se le tenía que dar un enfoque social, o si se le tenía que dar un enfoque social y espiritual, pudiéndose determinar que se quedó pues una fórmula, o podríamos decir una descripción conservadora, ¿verdad?, en donde se identifica a la familia como la base de la sociedad, ¿verdad? Recordemos que también hay un articulado dentro de los derechos sociales, ¿verdad?, que habla sobre el tema de la protección a la niñez, a las personas de la tercera edad, ¿verdad?, y a la familia. Y por último, el tema de los derechos humanos, y por eso tal vez hago remembranza de este tema, es de poder reconocer en el preámbulo que se deje claro esa ruptura, ¿verdad?, con el autoritarismo militar y con las violaciones a derechos humanos. La plena vigencia de derechos, ya lo último de nuestro preámbulo establece la plena vigencia de los derechos humanos, el orden institucional estable y permanente y popular, y algo bien importante, el absoluto apego al derecho, es decir, el Estado de Derecho, concebido desde el respeto a los derechos humanos como un límite al poder de los gobernantes. Muchas gracias, licenciada Carlita Martínez, y también al licenciado Carlos Rocinos y licenciado Fernando Sagastume, por estos amplios conocimientos que nos están compartiendo para que entendamos la importancia que tiene un preámbulo en las constituciones, principalmente en la nuestra, la guatemalteca, para que podamos entender que desde ahí vamos a tener unas bases o unos cimientos sobre el desarrollo de nuestros derechos y también de los deberes de los gobernantes. En ese sentido, vamos a entrar de lleno ya al análisis de expedientes, y creo que el día de hoy, por estar dando inicio, nos vamos a quedar únicamente en cuanto al expediente que le da origen a esta línea jurisprudencial, en cuanto a cómo ha desarrollado la Corte de Constitucionalidad el tema del preámbulo constitucional, ya que, como nos explicaban acá los tres expertos en derecho constitucional, el preámbulo se puede entender como una introducción, como una base, como un origen, o como algo que nos va a guiar sobre cómo se desarrolla la Constitución, y también si tiene un valor legal o si no tiene un valor legal al momento de poder utilizarlo ya en casos concretos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar sobre el análisis de expedientes, y vamos a empezar con los antecedentes y aspectos generales de la sentencia que funda la línea jurisprudencial en cuanto a los preámbulos constitucionales acá en Guatemala y cómo lo ha interpretado la Corte de Constitucionalidad. Para ello vamos a escuchar a la licenciada Carla Martínez. Muchas gracias. Bueno, primero a hacer ver que fue la sentencia 12-86 de la Corte de Constitucionalidad que fija la línea jurisprudencial sobre qué debemos de entender del preámbulo, y es a raíz de una inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley de Protección al Consumidor, en contra de 7 artículos de este decreto ley, y en contra de 2 artículos de su reglamento.
por contravenir la Constitución. Tal vez quisiera partir un poquito del tema de que esta ley en su momento dado nace a raíz de controlar y evitar el alza a los servicios básicos. Como platicábamos con los compañeros, si la traemos a nuestra actualidad, como la ley de competencia ahorita, que acaba de entrar en vigencia, por el tema de el alza o el alto costo de los medicamentos, ¿verdad? Pues básicamente una situación similar se estaba viviendo en 1982 a 1986. Entonces el gobierno militar de facto viene y dice: no, creamos esta ley. Recordemos que este gobierno militar de facto tenía las funciones tanto ejecutivas como legislativas, pues es un decreto ley, y entra en vigencia el 14 de enero de 1985, esta ley. La Constitución, Carlitos ya lo comentaba, pero la Constitución fue promulgada, la Constitución de 1985 fue promulgada el 31 de mayo de 1985, pero entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Y vuelvo y repito. Y esta ley básicamente entró en vigencia en enero, es decir, 4 meses antes de que entrara en vigencia la Constitución. De esta parte viene el formulante de esta inconstitucionalidad de nombre Jonas Albice Vázquez y presenta la inconstitucionalidad, es bueno recalcar, a la primera Corte de Magistrados de la CC, porque era la primera Corte de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de las partes estaba el MP, Ministerio Público, ya creo yo que ahí va a poder ahondar un poquito más Luis Fer sobre qué función tenía el Ministerio Público en ese entonces, y el Ministerio de Economía, ¿verdad? Tal vez es bueno dar a conocer, ¿verdad?, algunos nombres que siempre hemos escuchado que estaban en ese momento, es decir, en la primera Corte de Magistrados, como los abogados magistrados Alejandro Maldonado Aguirre, Gabriel Arias Ochaeta, también estaba Edgar Alfredo Balcells Tojó, Adolfo González Rodas, Edgar Enrique Larrando Salguero, Edmundo Quiñones Solórzano y Héctor Horacio Descamps. Ellos estaban como magistrados en ese entonces, y los derechos que alegaba el formulante de la inconstitucionalidad que estaban siendo violentados estaba el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros, restricción a funciones del presidente, principio de legalidad, libertad de industria y comercio, y también que se estaba violentando el preámbulo y el artículo 1 y 2 de la Constitución. Estos aspectos generales lo que nos hace ver era en qué se estaba basando el formulante para poder presentar esta inconstitucionalidad. Les cedo el tiempo a mis compañeros, quienes ellos van a hablar un poquito más sobre el tema base de la sentencia. Gracias, licenciada Carlita Martínez. En ese sentido vamos a escuchar al licenciado Luis Fernando Sagastúmen para que nos cuente un poquito sobre el problema jurídico que se plantea y cuáles eran los argumentos de las partes. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Pues, en cuanto a los argumentos o los alegatos de las partes, como bien decía mi compañera Carla, básicamente el formulante, el postulante de esta acción constitucional, pues hablando concretamente en el tema del preámbulo, que la fundamentación filosófica de la Constitución es personalista
o humana, encontrándose en el preámbulo y artículo 1 y 2, concluyendo que la colectividad es un instrumento o un aparato del individuo únicamente, ¿verdad? Como básicamente una herramienta para el servicio del ser humano, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, tomando en cuenta esto como parteaguas, que si el proponente hablaba el preámbulo constitucional era proteccionista del individuo o del ser humano, la Corte de Constitucionalidad de esa época estableció que refiere que si bien el preámbulo de la Constitución pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa individualismo y que tienda a vedar la intervención estatal, más bien la protección colectiva y el desarrollo de los principios y de seguridad y de justicia, tomando en consideración básicamente que si unificamos el tema del preámbulo constitucional, el artículo 1 y 2 de la Constitución establece sobre la protección del Estado, pero también sobre el bien común, ¿verdad? Y hecha de un lado, podemos decir, que sea una protección del individuo, sino más bien es una protección del individuo tendiente al bien común o a una colectividad como tal, y a desarrollar un proteccionismo del Estado a esa colectividad como tal. Por factor tiempo, pues no voy a leer el preámbulo otra vez, ni tampoco estos artículos 1 y 2, pero en sí eso es lo que resume esta intervención de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio de Economía estableció en su alegato que el decreto ley 185 quedó plena y absolutamente derogado desde el momento que entró en vigencia la Constitución, por las razones que exponía la licenciada Carla. Por tal razón es imposible entrar a conocer la inconstitucionalidad. Si la ley entró en vigencia en enero del 86 y la Constitución entró en vigencia en mayo del 86, que automáticamente quedaba derogada según el alegato del Ministerio de Economía. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad estableció que es la que determina que preceptos legales y reglamentarios son inconstitucionales. Sostener a priori que están derogados sería prejuzgar, o sea, el alegato del Ministerio de Economía sería prejuzgar que sus preceptos contravienen la Constitución, y eso solo lo podría determinar la Corte de Constitucionalidad. Básicamente, si el tema, hablando propiamente de la inconstitucionalidad de carácter general, únicamente la Corte de Constitucionalidad podría resolver que son inconstitucionales o es inconstitucional completamente la ley o partes o parcialmente esa ley, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que una sea posterior a la otra, eso no lo hace que se derogue automáticamente. El Ministerio Público, lo que conocemos actualmente como la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado, en su alegato estableció que la denominación de este planteamiento, lo planteó el postulante como recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuando, según la ley, el planteamiento o ejercicio de acción de inconstitucionalidad, y que por ese motivo no se debía de entrar a conocer
este asunto o esta inconstitucionalidad porque técnicamente estaba incorrectamente planteado. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad estableció que, si bien es un error técnico, no da lugar a que la Corte de Constitucionalidad no pueda entender, si no está claramente establecido o técnicamente planteado, no da lugar para que se deje de conocer por parte de la Corte de Constitucionalidad por un error técnico. También algo importante es que quien alega, según la Procuraduría General de la Nación, quien alega la inconstitucionalidad refiere que ejerce la acción pública no justifica el interés con que procede. Entonces, el postulante no está justificando que actúa para proteger una acción pública. Sin embargo, pues esto, recordemos que también en ese momento la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en el artículo 134, establecía que únicamente exigía que la persona acredite su interés jurídico con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Es decir, ese era el requisito sine qua non y no necesariamente ejercer una acción pública como tal. Otro de los alegatos de la Procuraduría General de la Nación es que si la ley ha surtido sus efectos jurídicos, no puede impugnarse por una constitución posterior. A lo que la Corte de Constitucionalidad refirió que sí era posible entrar a conocer el articulado de la Ley 1-85, Ley de Protección al Consumidor, ya que no podían coexistir normas que contradijeran o tergiversen la Constitución. Sí se puede impugnar. ¿Por qué? Porque aunque fuera una ley anterior a la promulgación o entrada en vigencia de la Constitución, no podían coexistir si esta ley de protección al consumidor tenía articulado inconstitucional. Entonces, por supuesto que sí se podía impugnar. Y el último alegato es que la Ley de Protección al Consumidor y su reglamento fueron convalidados por la propia Constitución, según el artículo 16 transitorio, que hace referencia de la validez jurídica de los decretos ley emanados del gobierno a partir del 23 de marzo de 1982. La Corte de Constitucionalidad no compartió el alegato, ya que solo la declaración de existencia de legislación no otorga a los decretos una jerarquía igual o superior a la Constitución. Por lo tanto, no veda el derecho de ser impugnada por una vía de inconstitucionalidad. Entonces, en conclusión, los alegatos de las partes, como un antecedente o sentando una línea jurisprudencial, establecía que la Constitución, como norma superior, no podía avalar decretos ley, aunque fueran anteriores a ella, ¿verdad? Argumentando de que entraron en vigencia antes, por el hecho de que no podían coexistir en el tiempo leyes o articulado que fuera a todas luces inconstitucional. Esto en cuanto a los alegatos de las partes. En sí mismo, el problema jurídico que se plantea, o lo rescatable de este problema jurídico que se plantea, es lo relacionado a la función del preámbulo, ¿verdad? Básicamente, que el preámbulo sí puede
sentar bases para interpretación jurídica, por supuesto, que es una expresión, que un preámbulo constitucional es una expresión de la soberanía del pueblo. ¿Por qué? Por el hecho de que al elegir a una Asamblea Nacional Constituyente, pues es en representación del pueblo. Asimismo, la declaración o postulados de los valores, principios filosóficos de la época se deben de respetar, pero sobre todo el problema jurídico que es relacionado a la función o no del preámbulo es que da una identidad, da una cultura a la Constitución, ¿verdad? Y que en sí mismo, regresamos al inicio de mi intervención, es que no se podría interpretar aisladamente el preámbulo, sino en armonía a todo el andamiaje jurídico existente o el andamiaje constitucional que se tiene disponible, y que el preámbulo enuncia valores y principios no solamente jurídicos, sino también políticos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Luis Fernando Sagastume. Como nos damos cuenta ya en las primeras acciones constitucionales, como en este caso una inconstitucionalidad general, que se planteaba que era sobrevenida, ya que se planteaba en contra de una ley anterior a la Constitución. Ya habían problemas con sujetos activos, sujetos pasivos, si tenía legitimidad o no para plantearlo. Pero lo importante de esto es, como bien lo mencionaba el licenciado Luis Fernando, que nos explica ya la Corte de Constitucionalidad si el preámbulo forma parte o no de la Constitución para interpretar el resto de normas que rigen a Guatemala. En ese sentido, vamos a dejar en el tiempo al licenciado Carlos Recinos para que nos indique un poquito sobre los aspectos relevantes en las consideraciones de la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar hacer una recapitulación para ir aterrizando ya un poquito en el lenguaje un tanto más coloquial para que nos puedan entender de una mejor manera los que nos están viendo y escuchando. Empezar por decir que el órgano que le da vida a una constitución se llama Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Eso ya lo desarrolló Carlita en su momento y lo explicó sobre manera de quiénes, de cuánto fue el número de integrantes que formaron parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. La Constitución nuestra, la actual, se promulga el 31 de mayo de 1985, ¿verdad? Y dentro de las innovaciones que tiene esta Constitución es justamente la creación de una Corte de Constitucionalidad que tuviera como finalidad principal el resguardo del orden constitucional del Estado, ¿verdad? Justamente por lo convulso que venía siendo el Estado de Guatemala hasta 1985, ameritaba pues la creación de ciertos órganos de control de constitucionalidad, en cuenta la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Como innovación. Había existido un antecedente en 1965, pero no era de la naturaleza que se creó en 1985. Entonces, me pareció importante mencionar esto, porque esta primera magistratura que asume en enero de 1986, pues entró de lleno a conocer los problemas jurídicos y políticos del país, porque hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad sí tiene una función jurídica, pero también tiene una función política y sobre todo social. Entonces, no hay que dejar pasar por alto esa connotación que tiene la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, escuchamos también los nombres de los magistrados y por demás creo que reconocemos a muchos nombres, incluso del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue incluso presidente de Guatemala por las circunstancias, por el 2015, si la memoria no me falla. Entonces,
Eso como primer punto. Como segundo punto, el punto medular de esta sentencia es que era de carácter económico lo que se estaba discutiendo. Pero un punto fundamental es que los problemas de carácter económico también son problemas de carácter político y también son problemas de carácter jurídico y también son problemas de carácter social, ¿verdad? Y eso lo tenía bien clara o bien claro esta magistratura, ¿verdad? Porque en todos sus considerandos intentaban de una u otra manera desarrollar todos estos puntos que ya mencioné. Y por último, ya para determinar de este contexto, la Constitución de 1985, es decir, la nuestra, la actual, entra en vigencia el 14 de enero de 1986. Pero esa fecha también entra en vigencia la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que básicamente desarrolla lo que la Constitución ya contiene. 3 garantías fundamentales de carácter constitucional que van a proteger los derechos que están reconocidos dentro de la Constitución. ¿Cuáles son estas garantías? El amparo, la exhibición personal y el control de constitucionalidad, ya sea de carácter general o de carácter concreto. Entonces, lo que se está analizando aquí es el control es una constitucionalidad de carácter general, ¿verdad? Es el control de constitucionalidad de las normas de carácter general. Y en ese sentido, el postulante empieza argumentando que tanto en el preámbulo como en el artículo 1 y 2 de la Constitución, la tesis filosófica que se maneja es que nuestra Constitución tiene un corte individualista y que por ende el Estado tendría que intervenir lo mínimo posible, ¿verdad? Y en ese sentido, ya Carlita hizo muy bien en exponer cuál fue la discusión que está contenida en el diario de sesiones. Y si no entendí mal, era que se le daba una importancia a la persona humana en el sentido de los vejámenes que la persona humana había tenido por parte del Estado anteriormente, ¿verdad? Esto no quiere decir que la persona humana tenga más valor que el bien común, ¿verdad? Eso es lo que yo logré entender y es lo que la Corte intenta transmitir en sus considerandos. Entonces, y aquí sí me voy a permitir leer esto porque me parece fundamental lo que la Corte le responde al postulante decir que no, que la Constitución maneja una tesis individualista o de corte humanista, y la Corte le responde: tiene gran significación en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí no contiene una norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras. Esto en alusión a que esta tesis personalista o humanista está contenida en el preámbulo y en el artículo 1 y 2. Entonces, la Corte, al exponer cuál es la función del preámbulo, dice, y también en relación a la tesis humanista, dice, tiene gran significación en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí no contiene una norma positiva, ni menos sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras. Podría, eso sí, tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante dudas serias sobre el alcance de un precepto constitucional. Si bien en su preámbulo la Constitución de la República pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los principios del individualismo y que por consiguiente tienda a vedar la intervención estatal en lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad, justicia a que se refiere el mismo preámbulo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la Corte? En primer lugar, dice que el preámbulo no tiene fuerza normativa como tal, pero sí puede llegar a ser una fuente de interpretación cuando un postulado constitucional no esté del todo claro. Si el postulado constitucional está del todo claro y se entiende, no tiene por qué entrar a conocer, pero sí va a servir para interpretar preceptos constitucionales que no estén del todo claros, ¿verdad? Eso en cuanto a la función del preámbulo. Y en cuanto a la tesis personalista, pues ya quedó claro qué fue lo que respondió la Corte de Constitucionalidad. Una cuestión que el doctor Alberto Pereira Orozco decía en su momento cuando trabajamos esta sentencia
era que el derecho puede ser o debe ser amoral, pero no inmoral. ¿Y qué quiere decir eso? El postulante, en alusión al artículo 1 y 2, decía, prosiguiendo con esta exposición, habla de la función del derecho bajo la tesis personalista o humanista, sosteniendo que no puede ser de ninguna manera el agente del cumplimiento de la moralidad y debe detenerse respetuoso ante cada una de las individualidades. Eso decía el postulante en su exposición. Y la Corte le responde. Esta Corte reconoce que moral y derecho no son exactamente iguales, pero no se puede aceptar que sean excluyentes. Por el contrario, el derecho tiende a convertir en normas obligatorias de convivencia humana no pocas de las concepciones morales de los pueblos, interpretadas por sus legisladores, quienes, si bien deben ser respetuosos ante las individualidades, no pueden ni deben permanecer impávidos cuando a su juicio y dentro de los cánones constitucionales estas individualidades asuman posiciones comprobadas que van contra el bien común. Eso en cuanto al preámbulo únicamente del artículo 1 y 2. No me voy a meter a desarrollar nada más porque considero que es mucho tiempo, pero sí quiero, y lo hablábamos con Luis Fernando y con Carla, que era necesario hacer mención del voto razonado, de cómo fue que votaron, ¿verdad? Hubo solamente un voto razonado en esa sentencia, y fue del magistrado Héctor Horacio Sacristán Descamps, ¿verdad? Y nos parece a nosotros fundamental exponerlo porque incluso el maestro lo dejó ver en su intervención cuando trabajó esta sentencia, y dijo que aquí por primera vez se había anunciado el control de convencionalidad que posteriormente se materializó en el año 2011, si no me equivoco, ¿verdad? Y que, me imagino yo, van a hablar otros compañeros en su momento. Pero aquí ya se empezaba a anunciar el control de convencionalidad. Repito, lo mencionó en su voto razonado el magistrado Héctor Horacio Sacristán Descamps, ¿verdad? No fue que lo haya mencionado el pleno, lo menciona él en su voto razonado. Y dice lo siguiente: en esos señalamientos se repiten con insistencia en cuanto a la inconstitucionalidad que se estaba alegando acerca de si un decreto ley, que dicho sea de paso tenía validez porque el artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución lo reconoce, debía ser conocido o no por la Constitución. Y él dice, sí, tiene que ser discutido en la Corte de Constitucionalidad. Hay materia para que lo podamos discutir, ¿verdad? Sí hay materia. Y creería yo, dice él, palabras más, palabras menos, que no debería ser confrontado únicamente con los preceptos de la Constitución, sino que también con los conceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en 1978 Guatemala había ratificado, ¿verdad? Entonces, es importante que aquí él incluso va más allá de lo que se había discutido en el Pleno, ¿verdad? Y lo deja por sentado en su voto racional. Entonces, a mí me parece fundamental que leerlo también a la luz de que para 1986 ya llevábamos 26 años de conflicto armado interno, teníamos los ojos de la comunidad internacional encima, obviamente teníamos ya un andamiaje de derechos humanos regional que nos vigilaba y del cual formábamos parte, pero me parece muy adelantado él, su criterio, para hacer mención de que no bastaba únicamente con contrastar las leyes secundarias con la Constitución, sino también habría que contrastarlo con la Convención. Eso me parece muy fundamental y por eso lo traigo a la mesa. Luego, otro punto que menciona el magistrado mención es el artículo 134 en su inciso D, dice que tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Y él decía que, aunque la Corte había resuelto que sí tenía legitimación, él consideraba que no estaría de más poner ciertas restricciones para que no se abusara de este numeral, ¿verdad? Para que no se abusara de este numeral.
Y creo yo que valdría la pena, en un ejercicio de reflexión, reflexionar, incluso el código de ética lo dice, el abuso de los recursos o el abuso malintencionado de los recursos, sino el gremio ha abusado de ciertas prerrogativas que la misma Constitución, la Ley de Amparo, Constitución Personal y Constitucionalidad ofrece, ¿verdad? Vendría bien preguntarnos, porque él lo dejó claro, ¿verdad? En su voto razonable. Y dice, considero que el interés para convertir la legitimidad constitucional de las leyes debe existir y que no debe extenderse al alcance del inciso D, por ser acción pública, al extremo de que cualquier persona nacional o extranjera residente o no en el país puede impugnar de inconstitucionalidad las leyes emitidas por el Congreso de la República, sin más que contratar los servicios de 3 abogados colegiados activos. O sea, me parece pues, importante traerlo a la mesa y reflexionar sobre eso, ¿verdad? No digo que sea una verdad absoluta, pero sí creo que podemos abrir el diálogo en cuanto a eso. Y ya para ir terminando, él dice que el preámbulo, para su parecer, sí es una norma jurídica. O sea, él va en contra de lo que dicen sus otros colegas. Él dice, no, para mí el preámbulo sí es una norma jurídica, o tendría que tener validez de norma jurídica. En ese sentido dice, el preámbulo de la Constitución Política, directriz imperativa de la misma, es también desde mi particular punto de vista norma jurídica, pues es el resultado de una manifestación de voluntad de un cuerpo constituido. Entonces, aquí se está no para traer certezas, se está para traer temas sobre la mesa sobre los cuales podemos discutir, ¿verdad? Podemos dialogar y en ese sentido, pues, consideré oportuno darle voz a lo que en su momento razonó el magistrado en mención. Y pues en ese sentido, esas fueron las consideraciones de la Corte en cuanto al preámbulo y el voto razonado que hizo el magistrado. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. Podemos darnos cuenta cómo la Corte de Constitucionalidad, su criterio fue de que el preámbulo constitucional sea una fuente de interpretación, más no una norma como tal, a excepción del voto razonado que nos comentaba el licenciado Carlos Recinos. Y ya para ir finalizando, vamos a escuchar las conclusiones a las que pudieron arribar de este estudio de sentencias o análisis jurisprudencial que tuvieron a bien realizar los 3 profesionales que nos acompañan sobre el preámbulo de la Constitución. Para ello, iniciamos escuchando al licenciado Carlos Recinos. Muchas gracias. Yo me voy a permitir, y si ustedes también me lo permiten, leer un fragmento o unos parrafitos del discurso que el doctor Jorge Mario García Laguardia pronunció al asumir la presidencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 24 de abril de 1992, haciendo, pues si los cálculos no me fallan, sería en enero la segunda magistratura, ¿no? Los que estaban recibiendo de los magistrados que estábamos leyendo en esta sentencia. Y él decía, en relación a la función de los jueces, los jueces constitucionales tenemos el cometido del gran privilegio, aunque no exclusivo, de interpretar la Constitución y configurar el catálogo de valores con los que no se puede negociar. O sea, él asume que los jueces tienen un privilegio, pero también una responsabilidad que no es exclusiva de ellos. Entonces, pero se entiende que es un privilegio, ¿verdad? No debería ser esto empleado para abusar de esa interpretación con otros fines que no sean los de aclarar de manera oportuna cualquier dilema que pueda surgir a lo largo de nuestra historia. Y decía también, la manera de defender la democracia es vivir democráticamente, exigiendo nuestros derechos, pero también en el mismo nivel, cumpliendo con nuestras obligaciones ciudadanas. Y digo esto porque va muy de la mano con todo lo que el doctor Alberto Pereira Orozco nos enseñó en su momento, que dicho sea de paso, pues era su discípulo, el doctor Jorge Mario García Laguardia, y creo yo que le aprendió bien
siempre nos decía que la máxima investidura que podía tener una persona dentro de una república era ser ciudadano, y que sí te daba un montón de derechos, pero al mismo tiempo te ponía un montón de obligaciones, ¿verdad? Y esa es la invitación a las personas, ¿verdad? Que sin importar qué oficio tengan, qué profesión tengan, se deben inmiscuir o interesar en la cosa pública, sí o sí, como una obligación ciudadana, ¿verdad? Y pues también en ese sentido se agradece a la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y a los que promueven este tipo de foros el que se tomen el tiempo de difundir estos mensajes justamente para eso, para promover ciudadanía y para ejercer no solo nuestro derecho como ciudadanos, sino estamos aquí porque también estamos cumpliendo con una obligación que como ciudadanos tenemos de que si somos, tuvimos el privilegio de estar instruidos en una casa de estudios superiores, pues mucha obligación también es venir y intentar interpretar y trasladarle a la gente con vocabulario un poco ameno los postulados que aquí están resguardados. Entonces, pues esa sería mi conclusión y gracias por el tiempo. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. En el mismo sentido, vamos a escuchar a qué conclusión pudo arribar el licenciado Luis Fernando Sagasti. Sí, muchas gracias. Pues con base a lo que hemos podido analizar esta tarde con mis compañeros, pues definitivamente lo que me viene a la mente en este momento es que no podemos ponderar qué es más importante, o qué norma se le podría dar mayor relevancia hacia los derechos contenidos propiamente en el catálogo de una constitución o de una declaración de derechos, o qué función juega ahí el preámbulo. Pues definitivamente vamos a tener que situarnos en casos concretos, en casos específicos, dependiendo de la situación, la interpretación que se le dé a cada problema que surja en la sociedad. El preámbulo podría ayudarnos a resolver esa situación en ese preciso momento. Por eso no podríamos ponderar que si vale más el preámbulo o más el articulado, pues va a depender de cada situación y la interpretación podría ser más armónica si tomamos en consideración que el preámbulo tiene también postulados filosóficos, como decía el licenciado Carlos, pues valores políticos también, ¿verdad? Entonces, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Fernando Sagastume. Como escuchábamos, el preámbulo va a venir a servir de una fuente de interpretación cuando los postulados no estén de una manera clara. Ahora, cuando estén de una manera clara, pues no va a jugar un rol tan importante. Sin embargo, pues estos criterios pueden ir variando, como mencionaba el licenciado Luis Fernando, por la innovación jurisprudencial que podría darse en cualquier momento, ¿verdad? Y ya para ir finalizando, dejamos a la licenciada Carlita Martínez para que nos dé sus conclusiones. Muchas gracias. Yo creo que fue un momento muy enriquecedor para todos. Esperamos que también para las personas que puedan ver este video, este podcast, pues sea enriquecedor. Primero solo quiero dejarles, ¿verdad? Si en algún momento alguien está interesado en poder conocer o poder saber más sobre el tema de la línea jurisprudencial del preámbulo, también hay otros expedientes. Está el 303 y 330 de 1990, 386 1998, y también hay otros expedientes vinculados como el 164 de 1987 y el 81 de 1990, que todos, ¿verdad?, sentencias por la Corte de Constitucionalidad. Quisiera partir de que creo que vienen momentos bien importantes para Guatemala, hemos vivido momentos bien importantes para Guatemala de cambio.
para bien o para mal no lo sabemos, pero vienen cambios estructurales o vienen cambios dentro del sistema. Y creo yo que el preámbulo va a ser bien importante para que esos funcionarios se rijan principalmente conforme su actuar al preámbulo, ¿verdad? El nombre de la Constitución es Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, la persona que usted le diga es que yo no soy político o no me gusta la política, entonces no le gusta la Constitución. O sea, no está interesado en la Constitución o no conoce la Constitución. Ya bien lo mencionaba Carlito la referencia, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad en esta sentencia y en todas, podríamos decirlo, no solo ve temas constitucionales porque dentro de la mano va el tema jurídico, político, social, etcétera, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí, ¿verdad? Al momento de hacer estos estudios, si ustedes se dieron cuenta, también tratamos de transmitirles a ustedes qué se vivía en ese entonces, porque es eso, ¿verdad? De ahí parte de la necesidad de por qué tenemos esta ley o por qué no la tenemos, ¿verdad? Entonces, para ir aterrizando y para ir concluyendo, si bien es cierto el preámbulo, podríamos considerarlo que no es una norma operativa como tal, si es ese paraguas para todas esas normas operativas. Y no solo para las normas operativas o para las normas constitucionales, sino también para todas esas leyes ordinarias del país. Y, un punto bien importante, para el actuar de los gobernantes, pero no podemos dejar a un lado para el actuar de los gobernados. Esa sería la conclusión a la que yo he llegado y agradecerles a ustedes por el tiempo y por compartir estos conocimientos que siempre nos enriquecen como profesionales del derecho. Muchas gracias. Gracias, licenciada Carlita Martínez, y muchas gracias a los tres por haber compartido el día de hoy estos conocimientos tan importantes y que son tan fundamentales para que podamos saber a partir de acá por qué es de que tenemos ciertos derechos y por qué es de que ciertos derechos están regulados de determinada manera, ya que aquí miramos cuál es el origen o los principios que tuvo de base la Constitución actual y por qué es de que ciertos derechos tienen cierta dirección, como bien lo pudimos escuchar hoy del análisis que ustedes hicieron. Muchas gracias a los tres y los esperamos próximamente.